cuando me digan. Buenas tardes. Quiero dar una cordial bienvenida a todas las seguidoras y seguidores de esta retransmisión en directo desde el auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid a través de la página web del museo. Estamos aquí para que tenga lugar la versión adaptada a tiempos de pandemia de nuestro tradicional ciclo de otoño A tu Salud. Este año, y debido a que se han agravado bastante las circunstancias, hemos sustituido las 3 conferencias que habitualmente forman parte de este ciclo por una única mesa redonda sobre el tema COVID-19, que sabemos y que ignoramos. La retransmisión se hace, como ven, desde aquí, desde el auditorio, en riguroso tiempo real, y no contamos con público en la sala para, no ponernos en riesgo todos, y sin embargo tengo que agradecer infinitamente a las 4 personas que nos acompañan, 3 ponentes, hombres, una mujer, expertas, todas ellas en el tema, que cada una va a abordar un aspecto diferente de la enfermedad, de manera que al final tengamos una visión de conjunto muy completa y sobre todo fiable en estos tiempos donde hay también una pandemia de desinformación y de bulos. Voy a presentar a continuación a estas 4 personas. Los currículos están en nuestra página web del museo. Solo un pequeño extracto de unos amplios y brillantes currículos. Yo solamente voy a decir los nombres, la afiliación y el tema que cada una de estas personas va a abordar. El formato de la mesa redonda es sencillo, intervenciones de 10 minutos, luego un pequeño coloquio entre los 4 ponentes y al final ustedes podrán participar también enviando preguntas a través de las redes sociales. Y yo misma tengo también algunas preguntas que quizás se vean resueltas con las exposiciones y hemos recibido algunas también en los últimos días. Y trataremos de resolverlas todas ellas. No quiero quitar más tiempo porque tenemos que estar en casa a las 10. Así que la primera persona en intervenir va a ser el doctor José María Eiros Bouza, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Ortega y director del Centro Nacional de la Gripe de la Organización Mundial de la Salud de Valladolid. El tema que él va a abordar es la etiología, que he aprendido que es el conjunto de causas y también el estudio de esas causas, y estrategias de diagnóstico virológico de la COVID-19. Cuando tú quieras. Muchas gracias a Inés, a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias, Alberto, por el mando. Y es para mí un honor estar con María José, con Alfredo y con Noel. Y también gracias porque a nuestro grupo siempre le habéis dedicado mucha atención y nos habéis permitido estar en otras ocasiones con vosotros. Es verdad que las circunstancias ahora son peculiares y por eso hablar con mascarilla cuesta, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo. Solo dentro del ámbito que ha presentado la directora, yo voy a hacer una triple reflexión. En primer lugar, a modo de introducción, tenemos que comentar que nosotros el 5 de enero éramos conscientes de que una nueva neumonía de causa desconocida era notificada por China, 44 pacientes inicialmente reclutados por ellos, y a partir de ahí pues el centro correspondiente homónimo de la OMS de China fue dando cuenta de algunos hallazgos, ¿no? El más relevante, que identificaron el coronavirus, que cuando uno miraba los mapas de China pues entendía lo que podamos entender los que no hablamos chino mandarín o cantonés en esta imagen, pero ellos a tiempo real contaban publicaron pronto. Los medios de comunicación de nuestra ciudad enseguida nos preguntaban qué pensábamos. Algunas veces, de una manera pues prudente, significábamos esto, ¿no? Que no conocíamos la amenaza real que suponía el nuevo coronavirus, pero qué duda cabe que la dimensión de lo que nos venía encima. Las personas que nos sigan recordarán esta crónica del norte de Castilla del 10 de febrero, donde se activó en nuestra ciudad el protocolo de coronavirus por una mujer que era originaria de aquel país. Pero en días antes, en el New England Journal of Medicine, pudimos leer un editorial de Perlman, que es una autoridad mundial que trabaja en la Universidad de Iowa, en coronavirus, donde vino a significar lo que les voy a contar en los otros 2 puntos, ¿no? Con esto he consumido la tercera parte del tiempo recordando lo que aconteció en un inicio.
Por lo que hace referencia a la etiología, es la tercera vez en 2 décadas que un coronavirus que es zoonótico, que tiene origen en reservorios animales, salta de especie e infecta a poblaciones humanas. Parece que todo empezó en un mercado de mariscos y productos húmedos de Wuhan, pero nosotros estamos convencidos de que el origen puede haber sido anterior, la ciencia lo dirá, y básicamente lo que aprendimos de la respuesta rápida de China inicialmente fue de un reconocimiento de una enfermedad clínica, como les he avanzado, neumonía. Entendimos la epidemiología inicial, aunque los primeros informes señalaban que la transmisión era limitada. Ahora sabemos, y esto es en directo, a 3 de noviembre del 2020, en una ciudad como la nuestra y en un país como España, que la transmisión es muy eficiente y que no solamente se trata de un virus cuya patogenia primaria sea respiratoria, sino que tiene otras consecuencias, algo que conocemos de los coronavirus animales desde hace al menos 50 años. Desde el punto de vista de sus causas, como decía Inés, etiología alude al agente causal, el genoma es un ARN monocatenario, es no segmentado, mide casi 30.000 nucleótidos, tiene una simetría helicoidal, tiene membrana de envoltura y algunas glicoproteínas y tiene un aspecto de corona solar cuando se ve al microscopio electrónico. Conocemos hasta 7 con el coronavirus, ¿no? 2 alfa, que nos infectan todos los inviernos, el 229E y el NL63, y 2 beta del mismo grupo, el HKU1 y el OC43. Un cuarto que se extinguió, el coronavirus del MERS, causó 8.000 casos, fallecieron el 10%, el coronavirus del SARS-1 era este de los 8.000 casos, con una letalidad del 10%, y el MERS, que sigue haciendo una derrota, es originario de camellos, mata a 1 de cada 3 personas a las que infecta, y hay en el mundo casi 3.000 casos documentados. El virus más próximo es un coronavirus de murciélago, pero en el último siglo hemos ido descubriendo todos estos virus respiratorios. Luego, no es nuevo para nosotros que aparezca un virus que infecta al ser humano. Lo que sí es nuevo es una pandemia por coronavirus. La literatura científica, cuando uno la sigue, va viendo cómo a los coronavirus se les identifica, se les cataloga como agentes infecciosos de enfermedades respiratorias, se les involucran casos determinados y en determinados segmentos de edad. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el Centro Nacional de Microbiología cuando apareció el SARS-CoV-1 y pudimos establecer algunas contribuciones muy modestas entonces a lo que fue un virus que fue a la extinción biológica. Pero desde hace 2 décadas veníamos entendiendo en el seno de nuestro grupo que los coronavirus son virus emergentes y que causan gastroenteritis, que se transmiten por vía digestiva. Y de hecho esta es una revisión que realizamos a principio de la década y del siglo, ¿no? En el año 2000, con el grupo en el que trabajamos. Como les avanzaba, los casi 30.000 nucleótidos codifican para al menos 16 proteínas. Es muy importante saber que estructuralmente su ácido ribonucleico se asemeja a un mensajero, esto es importante, tiene un código de lectura de 5' a 3' y 2/3 partes de su genoma codifican para el gen de la polimerasa viral. El otro tercio codifica para proteínas estructurales, la proteína S, la proteína M, la E y la N, en la que podemos entrar luego. Parkes publicó en New England este esquema precioso de lo que es la estructura genómica enrollada, continua. Fíjense que los virus de la gripe tienen 8 segmentos, los tipos A y B. Los tipos A y B, pero los coronavirus tienen solo un segmento ahí comprimido con el cápside, la membrana de envoltura y las proyecciones. Y finalmente, para no aburrirlos y dejar tiempo para el debate, ¿qué debemos de conocer del diagnóstico virológico? La primera reflexión son 3, es el ámbito en el que se establece. Nosotros trabajamos en uno de, como ha dicho Inés, de los centros nacionales que la OMS tiene en gripe en el mundo. Estamos ubicados aquí en la Universidad de Valladolid. Nos dedicamos, entre otras finalidades, a caracterizar molecularmente los virus de la gripe, también a crecernos en cultivo, a definir sus antígenos y sus genes y hacemos también algunas evaluaciones de efectividad vacunal. No solamente en la gripe habitual, sino también trabajamos en la preparación de gripes pandémicos. Tengan ustedes en cuenta que nosotros lo que esperábamos era una pandemia por gripe que llegará algún día y que probablemente
pueda ser la siguiente. Ya veremos. Lo comentaba con el profesor Corel, nuestro outcome es incorporar al diagnóstico habitual de los virus y bacterias convencionales como patógenos respiratorios, el SARS-CoV-2, y luego a modelizar, que hablará él más en detalle, la respuesta inmunitaria, que es lo que explica en la facultad Alfredo, del organismo frente a la infección. Y esto es muy importante porque hay muchos mitos y estoy seguro que disfrutaremos con lo que él nos dice, ¿no? La respuesta inmunitaria básicamente es innata y adaptativa, y dentro de la adaptativa el core central que estudiamos nosotros es la producción de anticuerpos, lo hacemos en nuestros laboratorios. Probablemente el resumen más denso es que identificar el SARS-CoV-2 en un tiempo récord nos permitió diseñar ensayos de PCR cuantitativa, poner a disposición de la comunidad diagnóstica los test de antígeno y luego evaluar los test de diagnóstico serológico, que nos permitirán algún día delimitar cuán de precoz fue la circulación de este virus en el entorno de los minoristas del mercado de Wuhan y de las personas que allí acudían o que vendían y hacían transacciones. Eso es un campo apasionante que China nos responderá. Y luego, por supuesto, la virología ayuda a diseñar primero in silico y luego in vitro moléculas con actividad antiviral eficiente y vacunas, que comentará Alfredo. De las pruebas de detección directa, nosotros teníamos tradición en nuestro grupo, porque con otros colegas de los Centros Nacionales de Gripe, tanto de Barcelona como de Majadahonda, habíamos escrito al respecto. La OMS, fíjense, en un tiempo récord, 12 días después del comunicado de China, publicó ya algunas normas de los test de laboratorio, y esto es en esencia lo que hacemos para diagnosticar en virología. Podemos visualizar el virus, podemos aislarlo mediante cultivos, podemos detectar antígenos o detectar su genoma. Nosotros tenemos experiencia en virus respiratorios, sobre todo en la detección de antígenos y en las técnicas de amplificación. El antígeno que ha puesto sobre la mesa la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que es muy importante, tiene sobre todo utilidad para pacientes con clínica. Realmente tiene algunos inconvenientes menores, pero es muy barato y viene influido por el momento de la toma de la muestra, por eso les decía que en el contexto clínico es interesante, y tiene tremendas ventajas, ¿no? Ojalá se constituya como una prueba accesible, sobre todo en atención primaria. El diagnóstico molecular basado en PCR trabaja fundamentalmente con amplificación de 3 genes, no voy a entrar en detalles. Además, todo el mundo y los centros de gripe colgamos en GISAID nuestros aislamientos de coronavirus. Hoy en día son casi unas 160.000 las secuencias que hay colgadas de este virus. Las técnicas moleculares son de dos tipos, las basadas en PCR y las de amplificación isotérmica. Nosotros hemos publicado de manera muy modesta ya la experiencia de nuestro hospital del Río Ortega en la primera ola. Básicamente nos circunscribimos, como ven ahí, a unos 22.000 pacientes, donde venimos a sostener 3 contribuciones, ¿no? El rendimiento de los métodos, la positividad por semanas y algunas otras como la repetitividad de las pruebas, algo que está muy en el debate, que es cuán de tiempo permanece una PCR positiva y luego su viabilidad o no. Y una reflexión que seguro que el profesor Corel matizará, y es la producción de anticuerpos. Los anticuerpos tradicionalmente, como hemos dicho, es explorar la respuesta inmunitaria de un individuo frente a la infección. Son técnicas de diagnóstico virológico indirecto, aparecen de manera casi concomitante la IgM y la IgG, pero la IgM en nuestra experiencia es menos robusta, técnicamente es cuestionada y cuestionable, y la IgG lo único que convierte es a una persona en un individuo que se categoriza como infección pasada. En este sentido, nos permitiría saber qué personas han estado infectadas a lo largo de la primera ola o de la situación interolas de brotes o de transmisión contenida. No quería decir nada más. Para que yo esté aquí, otras personas de nuestros grupos trabajan, y agradezco mucho la invitación que se me ha hecho y estoy a su disposición y creo que he cumplido el tiempo. Muchas gracias. Pues voy a dar la palabra al segundo ponente de esta tarde, que es el doctor Alfredo Corel Almuzara, catedrático de Inmunología y vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid. Él nos va a hablar de lo que todas queremos, adquirir la inmunidad. Inmunidad en tiempos de SARS-CoV-2,
¿Qué hemos aprendido? Alfredo. Inés, por los esfuerzos para, a pesar de todo, mantener estas sesiones en el Museo de la Ciencia a tu salud. Y bueno, pues hoy, a pesar de la situación, yo me siento en familia con los que comparto esta mesa, así que estoy muy contento. Al preguntarme qué habíamos aprendido y qué cosas nos quedaban pendientes por aprender de inmunología, me vino a la cabeza, porque a mí me pilló la pandemia siendo miembro de la Sociedad Española de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología, y me vino a la cabeza pues lo que se nos pasó a los inmunólogos en finales de marzo, primeros de abril, y dio la sensación que hubo un momento en que no sabíamos nada, que todo lo que conocíamos relativo a la respuesta inmunitaria frente a las infecciones se rompía en 1000 pedazos y que esto era todo nuevo y que no había nada asentado. Y bueno, pues ahí salimos voces discordantes con esta creencia que iba creciendo, y dijimos que no se podía poner en duda lo que conocíamos. Así que también he aprendido y mucho, que con unas pinzas de tender la ropa se puede divulgar, y eso la verdad es que me ha servido mucho. He hecho un ejercicio mucho de introspección en la pandemia y he seleccionado unos minutos de lo que he aprendido y iré parando para ir comentando algunas cosas que ha comentado efectivamente Pepe, y quiero compartir con vosotros estos minutos, que es un resumen de muchas de las cosas que yo he aprendido y que he intentado que la sociedad aprendiera. Así que el sistema inmunitario decide si produce anticuerpos, si produce células asesinas o si produce ambas. Porque nos queda muchísimo por aprender de inmunología. De momento, estas son algunas de las píldoras que en este programa nos ha dejado. Y así sucesivamente, hasta que de pronto hubiera uno, como este, que es el inmune, es estos que han generado inmunidad, y que bueno, estos ya no los van a transmitir, pero no nos olvidemos que con los datos oficiales estamos en un 5%. En un 5%, efectivamente, de prevalencia. Bueno, pues esta es una comparación bastante sencilla de lo que sucede si hacemos las cosas bien y si no las hacemos. Bueno, aquí estaba contando el famoso 5% del estudio de seroprevalencia que se hizo pues en 3 oleadas y que acabó, si yo no me equivoco, a finales o mediados de mayo. Y estaba contando que el sistema inmunitario, hay unas células que controlan toda la respuesta inmunitaria específica, pues tiene como 3 etapas de actuación. Una primera etapa, que lo conté además aquí en esta sala, en el museo, hace no muchos meses, una primera barrera que es la piel y toda la superficie de nuestros epitelios. Una segunda barrera es la llamada inmunidad natural o inmunidad innata, y una tercera que es la inmunidad específica, y que es a la que se están poniendo toda la atención y todo el foco en este coronavirus. Y de esa inmunidad específica lo que estaba diciendo es que hay unas piezas que son fundamentales, que son los linfocitos T cooperadores, y son los que deciden, son los maestros de orquesta y son los que deciden hacia dónde hay que responder. En este ejemplo yo lo comparo con el maestro Yoda, que es el principal Jedi de toda la saga de la Guerra de las Galaxias, y es el que decide en definitiva si lo que necesito es una respuesta de anticuerpos o si lo que necesito es una respuesta tóxica de células asesinas. Y bueno, pues luego explicaba cómo la distancia social, esta que tanto se ha cuestionado, contribuía o no con un dominó, con un simple dominó, a que pusiéramos una barrera para la expansión del virus. Bien. ¿Qué busca el test ELISA? ¿Para qué sirve? Para buscar los anticuerpos. Estamos en la noche de los anticuerpos. Sí. Hoy, si no lo he dicho, estamos de anticuerpos. Sí. Así que este es el virus con sus proteínas de superficie, que os recuerdo son los antígenos, y los anticuerpos. El azul reconoce la proteína azul. Vamos a pensar que tenemos aquí una célula que se va a infectar. Llega nuestro virus, que ya le conocemos. Es el virus con el que hemos estado viendo las semanas pasadas y que puede infectar estas células. Vamos a mandar a una primera línea de defensas, que son las defensas naturales. Vamos a escuchar cómo serían estas defensas naturales. Prácticamente ni nos enteramos. Pero entre estas tropas, digamos, de asalto, desde el punto de vista bélico, están estas células con capacidad de comer los microorganismos, pero que no tienen ninguna memoria y que van a actuar siempre exactamente igual. Pero hay más consecuencias. Consecuencias de esta célula que se ha comido el virus es que se enseña en su superficie
trocitos de ese virus. Y esto va a poner en marcha el último nivel de las defensas, que son el nivel 2, y en las que participan células. Unas células son citotóxicas, son células ya tropas de élite, como veis, los Jedi, que tienen sustancias que pueden introducir en las células infectadas para matarlas, ¿de acuerdo? Para matar estas células. Esto es lo que llamamos ya las defensas especiales. Vamos a escucharlas. Pero hay otra colección de células que siguen funcionando y que son las que van a producir finalmente los anticuerpos. Estas balas específicas que ya os he enseñado en algún otro momento, que tienen el reconocimiento de los patógenos exacto, como una llave entra en su cerradura, con una máxima precisión. Esto es lo que os quería. Bien, y los anticuerpos, que también hemos estado viendo cosas justamente en la presentación anterior, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido, como ha dicho el profesor Eiros, que la inmunoglobulina M, que es el primero que se produce, bueno, pues no parece que sea muy robusto. En cambio, la inmunoglobulina G sí nos da idea de que se ha pasado la enfermedad. ¿Cuánto tiempo se va a mantener? Hay controversia. Hay estudios que indican que 7 meses, otros que dicen que a partir de los 3 se va a perder. ¿Por qué esto es así? Pues justamente porque nos ha puesto antes el profesor Eiros una imagen del coronavirus y se producen anticuerpos frente a distintas estructuras. Hay anticuerpos frente a estructuras de la superficie, de exteriores del virus, como es la proteína S, la spike, que es justamente la que se introduce en nuestras células, y estos parece que son más robustos, duran más en el tiempo, hasta 7 meses de momento, que son los que podemos medir, porque son justo los que han pasado. Pero en cambio hay anticuerpos que se unen a proteínas del interior, que van acopladas a ese RNA, y se ha visto que esos anticuerpos, que son antiproteína N, declinan con el tiempo mucho más rápido. Por eso es aparente contradicción. Así que el mundo de los anticuerpos, como veis, complejo, y puedo añadir una complejidad más. Y es que hay un anticuerpo que nos está mirando, que es la inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina muy relevante porque recubre la superficie de nuestras mucosas, tanto en las respiratorias como en las digestivas, incluso en la superficie del ojo. Entonces es una inmunoglobulina que bloquea la entrada de los agentes infecciosos justo en la vía de entrada. Y esta, por motivos técnicos, no se está midiendo en toda la población, con lo cual finalmente ese 5% de seroprevalencia que teníamos en mayo es una estimación muy a la baja. No se estaban midiendo todos los tipos de anticuerpos en ese momento, no había test para todos ellos, no se está midiendo la inmunoglobulina A, y más importante todavía, hay personas que cuando hacen la respuesta inmunitaria producen células, pero no se detectan anticuerpos en sangre. Y esas células de memoria tampoco se están midiendo en toda la población porque no es posible. Tecnológicamente es complejo y sería muy caro y muy complicado porque hay que hacerlo además con la muestra en fresco. Así que sí que es una buena noticia pensar que ese 5% es una estimación muy, muy a la baja de la inmunidad real de la población. A transmitir, estamos midiendo solo la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, y hay muchos otros aspectos por el camino que no se están midiendo. En este grupo de usar el mismo virus pero modificarlo para que no nos haga daño estarían las inactivadas. Virus o bacteria. Estamos hablando en este caso de un virus, pero podría ser exactamente igual a una bacteria. Inactivado se hace por procedimientos físicos o químicos como el calor. Dar un calor para que el virus ya no vaya a crecer, no se va a reproducir. Deja de estar tan potente. Sigue teniendo estructuras que lo identifican, azules y rojas, pero ya no va a ser tan letal. Son inactivadas. Este sería entonces inactivadas y atenuadas el grupo que utilizan el mismo virus. Pasaríamos a un segundo grupo de tipos de vacunas que son los que utilizan virus de otras familias. Son otros agentes infecciosos. Aquí os he puesto a Sauron y a Alien de otras familias totalmente distintas, pero que se pueden utilizar. El ejemplo vamos a quedarnos con una de ellas, con Alien, se le cambian, se le quitan algunas de las estructuras de su superficie y se le colocan de este coronavirus para que sea reconocido. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que algunos de estos virus sabemos que nuestro sistema inmunitario contesta muy bien frente a ellos, como es el caso, por ejemplo, de la viruela. La viruela, además, aprovecho para decir que hace 40 años que hemos celebrado su erradicación. Ya no tenemos viruela en el mundo. ¿Cómo se pueden vacunar o enseñar a nuestras células estas proteínas sin usar el virus entero? Pues hay una manera que es empaquetándolas en estructuras
que tengan, como veis, esas proteínas, tanto azules como rojas dentro. Hay distintos modos sintéticos de hacerlo en el laboratorio. Unas son las llamadas, que igual le sueña a la audiencia, las nanopartículas, ¿no? Entonces, nos permiten ser vehículos de las proteínas del virus, pero claro, esto ya no tiene daño porque no se va a reproducir, es una cosa inerte. Bien, es verdad que normalmente este tipo de vacunas lo que va a necesitar son más dosis y más recuerdos para que funcionen. Pues bueno, y sobre las vacunas hemos aprendido que se ha producido el fenómeno de mayor colaboración de la historia, probablemente de la ciencia de los últimos años. Más de 200 proyectos de vacunas registrados en la Organización Mundial de la Salud y una loca carrera por ser el primero en llegar. Hay de todos los tipos y bueno, pues en estos vídeos yo explicaba los distintos tipos de formas de vacunar a la población y en este momento pues unas de las que van a la cabeza y por las que nuestro país ya ha reservado dosis son vacunas basadas en moléculas del RNA. No es el RNA completo del virus, sino fragmentos del RNA que dentro de nuestras células producirán las proteínas correspondientes para desencadenar toda la respuesta inmune. Yo aquí quería romper también una lanza a favor de la ciencia en España, a pesar de que los proyectos de vacuna en España parece que fueran más lentos. Esto ha sido porque las últimas décadas la inversión en ciencia nos ha caracterizado por ser uno de los ejemplos. Nuestro país no ha sido ejemplar, desde luego, en absoluto, y entre otras cosas, pues los laboratorios españoles que trabajan en vacuna no tienen un laboratorio de primates en el que poder hacer los experimentos que son obligatorios. Entonces también tranquilizar a todo el mundo, porque en el momento que la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento ponga una vacuna en circulación, será porque ha cumplido todos y cada uno de los pasos obligados por la reglamentación y por la ley. Así que nadie se piense que porque vayamos más deprisa esta vacuna va a ser menos segura. Eso representa el porcentaje de población inmunizada, los que están en amarillo y que por lo tanto no van a ser susceptibles de infectarse si llega una infección, que son lo que estamos viendo en rojo. Entonces veis como según el nivel de población que esté inmunizada va de 0 hasta el 95%, pues los daños que puede producir la infección son distintos. Entonces el sarampión es muy infectivo, que es este ejemplo. Se llaman... Bueno, y hemos aprendido muchísimo en esta pandemia de inmunidad de grupo. Todo el mundo quería lograr la inmunidad necesaria para que la población esté protegida. Esta inmunidad de grupo se calcula con una fórmula muy sencilla que solo depende del, digamos, nivel de infectividad de este virus, que tiene un nombre, que no lo voy a decir, y que el sarampión, por ejemplo, que es el ejemplo que ponía ahí, tiene 18, es decir, cada persona puede más o menos infectar a 18 contactos, y en cambio el coronavirus, el SARS-CoV-2, cada persona se ha estimado es una media que puede infectar a 3. Hay personas súper contagiadoras que igual infectan a 20 y otros que no infectan a nadie. La media son 3. Así que fijaros, con esa diferencia, para tener inmunidad de grupo el sarampión necesitamos al 96% de la población inmunizada o vacunada, inmunizada naturalmente porque ha sufrido la enfermedad o vacunada, y para el coronavirus se ha calculado que 2/3 de la población, el 67%. En el camino estamos, pero sería imposible pensar en esa inmunidad de grupo o social a partir solo de inmunidad natural, porque esto acarrearía una cantidad de muertes que sería inasumibles. Detectores, es decir, protegen a nuestras células. Entonces, imagínate que esta botella roja es una célula, ¿de acuerdo? Y tenemos el virus. El virus infecta la célula. Llega otro virus y todos los virus tienen una puerta de entrada en nuestras células. Aquí, bueno, yo lo he dejado con la boca de la botella, pero todos los virus tienen un sistema específico de entrada en nuestras células. ¿Qué es lo que han visto en Mount Sinai? Pues que para este virus nuestras células están produciendo unos anticuerpos que enganchan parte de ese virus, ¿vale? Entonces ahora ya no entra en la célula. Son anticuerpos que se llaman bloqueantes o neutralizantes, que bloquean la infección, y eso es una noticia buenísima, porque se ha puesto en duda que la respuesta inmunitaria estuviera funcionando bien. Así que el sistema inmunitario decide si produce anticuerpos, si produce células asesinas o si produce ambas. Así que volvemos al inicio. Se ha puesto en duda durante la pandemia que el sistema inmunitario supiéramos cómo estaba funcionando, que estuviera funcionando bien y que produjera anticuerpos neutralizantes. Bueno, y esto es lo que decía al principio. He descubierto que con una pinza se podía imitar un anticuerpo neutralizante y explicar a la población cómo esto impedía que el virus entrara en la célula. Y con esto doy por terminada
la presentación, que igual me he pasado un poquito de tiempo, pero agradezco que me perdonéis. Pasamos a la tercera ponente ahora, que es la doctora María José Castro Alija. Es vicedecana de Internacionalización, Investigación e Innovación y profesora de Nutrición y Dietética de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid. María José nos va a hablar de atención sociosanitaria, vulnerabilidad y COVID-19. Los que estáis aquí y, por supuesto, a los que estáis viéndonos desde otros sitios y lugares que no hemos podido compartir espacio y tiempo en directo, pero los tiempos que vivimos nos obligan a ello. Agradecer a la directora del museo, a Inés, como siempre, su invitación a colaborar en este espacio de cultura, divulgación tan importante para todas las personas que vivimos en Valladolid. Con respecto al tema que yo voy a tratar, fundamentalmente está referido a qué hemos aprendido de esta enfermedad y de esta pandemia que todavía seguimos viviendo. Hemos aprendido que hay un grupo excepcionalmente frágil, los mayores, los adultos mayores, y que los sistemas y los entornos no están preparados, a pesar de que pensábamos que sí. Dentro de los grupos vulnerables a COVID-19, hay un grupo especialmente sensible, es el grupo de los ancianos, adultos mayores de 65 años, especialmente aquellos que son mayores de 75 años y personas con enfermedades crónicas, personas inmunocomprometidas, en tratamientos antineoplásicos, con enfermedades cardiovasculares, con obesidad severa, etcétera. Luego son dos grupos a los que hay que prestar mucho cuidado. Al principio, siempre cuando hablamos de vulnerabilidad, siempre pensamos sobre todo en la población infantil. Nos olvidamos de que hay grupos muy frágiles y muy vulnerables que no necesariamente están dentro de ese grupo. Los más vulnerables, por lo tanto, de padecer esta enfermedad con una gravedad importante y con peor pronóstico son las personas de edad avanzada, fundamentalmente las personas mayores de 75 años, que además suelen ser pluripatológicos, polimedicalizados, es decir, tienen otras enfermedades crónicas y patologías previas. Suelen tener hipertensión, suelen tener diabetes, etcétera. Y además se da una tercera circunstancia, que por sus condiciones viven en centros residenciales sociosanitarios, es decir, muchos de ellos están institucionalizados y además son dependientes. Y todavía más, independientemente de la enfermedad, para prevenir las consecuencias de la enfermedad en un grupo tan vulnerable, es una población en la que se tomaron las iniciativas de confinamiento y distanciamiento social de una manera preventiva excesiva con respecto al resto de la población. ¿Por qué? Porque requerían mayor protección para evitar el contagio. ¿Es cuestión de edad? No es tanto cuestión de edad como calidad de vida. Afecta fundamentalmente a las personas mayores y a los ancianos mayores de 75 años, por supuesto a los octogenarios, porque tienen una mayor susceptibilidad a la enfermedad, porque el envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa del ciclo vital, pero a medida que avanza la edad vamos perdiendo reserva funcional fisiológica y entonces es cuando ocurre el envejecimiento. Porque la mayoría de las personas frágiles suelen ser dependientes, con deterioro cognitivo y déficits de comunicación, y eso todavía dificulta más la situación. Y porque además estas personas, decíamos que mayoritariamente están institucionalizadas, por lo tanto viven en centros geriátricos donde conviven con otros residentes y con cuidadores en una institución cerrada. La transmisibilidad va a ser muchísimo más fácil en un contexto de una contagiosidad muy elevada y una gran virulencia del virus. Por eso, cuando se produce un caso en una institución geriátrica, la transmisión ocurre de una manera muy rápida.
Decía que el envejecimiento no es un proceso patológico, pero sin embargo sí que es un problema multifactorial y polifacético. Es multifactorial porque hay muchos factores que determinan y condicionan el envejecimiento, y es polifacético porque el envejecimiento produce efectos en diversos ámbitos, tanto en ámbito social, biomédico, psicológico, económico. Envejecer conlleva una repercusión sobre el propio individuo, sobre la sociedad en general y sobre su entorno inmediato en particular. Y esto tiene mucho que ver con la dependencia que mantienen los mayores con los cuidadores o los familiares, porque otros de los grandes vulnerables dentro de esta crisis sanitaria tan importante es y son los cuidadores y los que se dedican fundamentalmente a los cuidados. Parecería poco importante porque la población anciana fuera poca, pero es que lo que ocurre a nivel mundial y por supuesto también en España es que cada vez existe un mayor envejecimiento de la población, es decir, vivimos más y no siempre con mayor calidad de vida. Fijaros, en la figura se representa, marcado especialmente en color naranja, lo que había, según el Instituto de Estadística Español, hasta el 2018. Si os fijáis, hasta el 2018 las personas mayores de 65 son menos. La expectativa para el 2033 es que aumenten mucho. En el 2018 hay en España un 31% aproximadamente de personas con 80 años. Dentro de los más de 9 millones de personas mayores. En el 2033 se calcula que España ahora tiene unos 47 millones y pico de habitantes, tendrá 49 millones de habitantes y 1 de cada 4 será mayor de 65 años. Es decir, que el 25% de la población española va a ser mayor de 65 años. A nivel de la población mundial, las extrapolaciones que se hacen, se dice que para el 2050 las personas mayores de 65 años representarán el 30% de la población y los octogenarios serán más de 4 millones. Es verdad, ha aumentado la expectativa de vida. España es el cuarto país en este momento. Antes estábamos por delante con respecto a la edad media y eso es una cuestión que tiene que ver con muchos factores. Uno, los avances en las ciencias médicas, pero otro, el estado de bienestar. Si perdemos el estado de bienestar es difícil que podamos mantener esa expectativa de vida. Bueno, pues en esta población tan frágil y tan vulnerable, con respecto a la COVID, se dan 3 retos. Por una parte, que sean capaces de superar la enfermedad, lo cual ya es complicado porque es donde existe la mayor mortalidad. Por otra parte, la enfermedad y las medidas que se han tomado para prevenir la enfermedad van a producir una soledad que sabemos que emocionalmente afecta mucho a este grupo tan vulnerable, provocando ansiedad y miedo. Pensar, y todos tenemos ancianos cerca y todos esperamos ser ancianos con buena calidad de vida, eso sí, que estuvieron más de 3 meses aislados, solos en casa o en hospitales o en residencias, pero sin nadie más. Como mucho, a quien veían al profesional sanitario, pero enfundado en una indumentaria que cuanto menos le producía cierto temor. Y además tienen como reto recuperar la autonomía, o bien por el confinamiento, o bien por el aislamiento, o bien porque han estado hospitalizados, se produce un deterioro funcional, disminución de la movilidad, etcétera, que luego implica que tienen que tener una rehabilitación y que hay que contemplarlo dentro de los centros geriátricos. Luego, el confinamiento y el distanciamiento social producen todos soledad y aislamiento, pero en este grupo de pacientes más, porque tampoco pueden utilizar las tecnologías de la información de la misma manera, porque están aislados en su habitación, porque ya no pueden salir a pasear, porque no pueden tener contacto físico, y eso fue porque hubo que cerrar los centros de mayores, los centros cívicos, los comedores sociales, los centros donde tenían contacto, comunicación con otras personas, dejaron de tenerlo y eso produjo aislamiento. El aislamiento, soledad y, por supuesto, alteraciones emocionales como depresión, etcétera. Y también se observó que con el confinamiento y el distanciamiento social se vieron situaciones de desatención de necesidades básicas en personas que viven solas, que no tienen familia o que no tienen un vínculo comunitario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso y eso sí lo hemos aprendido para buscar los mecanismos de cómo afrontarlo.
Desde luego, ese confinamiento y el distanciamiento social, no la enfermedad, produce efectos negativos. Os decía antes, inactividad física, pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular es uno de los problemas más importantes en los ancianos y uno de los problemas más importantes que hace que avance el deterioro, es un factor de mal pronóstico, empeoramiento de algunas patologías y deterioro cognitivo, demencia, alteración, cuadros confusionales. A ver, una persona sola sin comunicarse a esa edad en una habitación donde no llega eso más que os decía el profesional sanitario, produce graves y serios problemas. Y sobre todo lo que produce es el síndrome de fragilidad del anciano. Cuando un anciano es frágil y es frágil en categorías elevadas, ya sabemos que además hay determinados marcadores de peor pronóstico que nos indican que la mortalidad puede estar próxima. Es un síndrome multifactorial donde la reserva fisiológica está disminuida. ¿Y qué conlleva o qué consecuencias tiene un anciano frágil? Aumenta el riesgo de incapacidad, por lo tanto va a ser más dependiente cada vez. Hay una pérdida de la resistencia y hay un aumento de la vulnerabilidad. Todo eso como consecuencia de medidas preventivas con respecto a la enfermedad, no por la propia enfermedad. Así que ante un grupo tan vulnerable y un grupo que es numeroso y que va a ser mucho más numeroso, se requiere una atención sociosanitaria que es imprescindible en situaciones complejas. Es decir, una serie de cuidados destinados a enfermos que generalmente son crónicos, que tienen especiales características donde se requiere la intervención conjunta y coordinada de los servicios sanitarios y de los servicios sociales para aumentar su autonomía y para paliar sus limitaciones o sufrimientos. Ese tipo de instituciones sociosanitarias es lo que conocemos como centros geriátricos o residencias de ancianos, que, por otra parte, no sabemos qué tipo de, o no sabíamos, desconocíamos el alcance de la atención que estábamos proporcionando en las residencias, puesto que es el lugar más castigado, con más contagios y más fallecimientos. O sea que uno de los puntos críticos con respecto a la enfermedad. ¿Por qué? Porque son personas de edad avanzada, ya lo hemos visto, porque generalmente son dependientes, porque tienen demencia y porque además presentan otras patologías asociadas. Porque necesitan ayuda para sus cuidados y requieren atención por profesionales que a su vez les cuidan, pero pueden ser el elemento de transmisión. Y porque conviven en un mismo espacio muchas personas compartiendo zonas comunes. A ver, si es difícil controlar que un niño no toque determinadas cosas, ellos tienen las barandillas, los ascensores, los instrumentos del gimnasio, todo es común y eso complica mucho las cosas en pacientes que tienen cierto deterioro cognitivo, demencia, olvidos, etc. Luego, las medidas son muy importantes, deben existir protocolos de actuación, coordinación, medidas de aislamiento y una adopción de planes de contingencia para evitar las nefastas consecuencias de la pandemia en las residencias y para optimizar su manejo en estos centros. Y eso hace que tengamos que repensar el modelo que tenemos. El modelo está claro y ha demostrado que tal y como está instaurado, el modelo no sirve. No sirve para situaciones tan graves como esta crisis sanitaria, pero además ha puesto de manifiesto otra serie de déficits, ¿no? Las residencias deben ser espacios de participación real para dar respuesta a muchas situaciones que son cambiantes y que hay que afrontar. Y para ello es necesario desarrollar nuevas estrategias y sistemas residenciales adaptados a las personas mayores, no adaptados a la política de turno que marca cómo debe ser una residencia o un centro sanitario. Deben fomentar el mantenimiento del contacto del residente con el entorno familiar. Deben ofrecer a la persona mayor una oportunidad de elegir su forma de vida. No es una guardería, no es un colegio, hay que adaptarlo. Hay que evitar que las personas pierdan el control sobre su existencia y, sobre todo, hay que escuchar lo que necesitan, lo que demandan y ver cómo se puede dar respuesta, pero siempre haciéndoles partícipes. Al final, son los protagonistas de la situación y son los únicos que no participan. Luego hay que estar atentos a las necesidades y a las demandas de la persona mayor, de su familia y a las inquietudes de los profesionales, que son los que ejercen como cuidadores. Pues bien, esto viene muy oportuno porque justo hace 2 semanas la Organización Mundial de la Salud ha declarado la década del envejecimiento saludable. No lo ha hecho a raíz de la COVID, sino que en el año 2016 decidió que dentro
de sus programaciones iba a haber una década de envejecimiento saludable, puesto que la que se nos avecina en cuestión de número de ancianos es bastante importante, ¿no? El envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener habilidades funcionales que permitan el bienestar en la vejez, era lo que decíamos antes. Vivir años sí, vivir muchos años, pero vivirles con una buena calidad de vida. Y en este documento destaca fundamentalmente la necesidad de que haya acuerdos entre gobierno, sociedad civil, agencias internacionales, medios de comunicación, etcétera, y que trabajen juntos para mejorar la vida de las personas mayores, la de sus familias y sus comunidades, y abordar además la discriminación por edad y el estigma. Cada vez hay más edadismo, estereotipos generados en función de las personas mayores, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se necesita para un envejecimiento saludable? Pues algo próximo, cercano, en lo que podemos ir abordando, porque la realidad nos ha puesto en situación, es un cambio en la forma de ver el envejecimiento y en la forma de ver a las personas mayores. Crear entornos adaptados a las personas mayores, no solo en el ámbito de las ciudades, sino de las instituciones que los vayan a albergar y, por supuesto, adecuar los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. Muchas gracias. Pues vamos con la última intervención de esta tarde, que es a cargo de Noel Rivas, enfermero supervisor de hospitalización de cardiología del Hospital Clínico de Valladolid y flamante subdirector del mismo, según me acabo de enterar. Es doctorando en el programa de investigación de ciencias de la salud de la Universidad de Valladolid y secretario de la Sociedad Castellano-Leonesa de Cardiología. Y creo que se ha comido la pandemia en primera persona en su primera ola. Nos va a hablar del rol del personal de enfermería durante la pandemia, labores asistencial, gestora, investigadora y docente. Muchas gracias, Inés, por tu invitación, y tras las brillantes exposiciones anteriores, pues vamos a hablar de lo que ha estado en boga todo este tiempo, y es de qué hemos hecho a nivel asistencial durante la pandemia. Bueno, pues vamos a empezar con una diapositiva que va a crear cierta controversia, porque estamos ya muy cansados de escuchar que los sanitarios somos héroes. ¿Somos héroes? Pues gracias a Bansky por este reconocimiento, pero realmente nosotros somos profesionales sanitarios. Ese lado romántico está muy bien, pero nosotros nos encaminamos hacia un modelo, como decía María José, en el que el envejecimiento de la población, la cronicidad de las patologías, los enfermos pluripatológicos llevan a intentar adoptar un cambio de modelo. Y realmente la enfermería a nivel mundial somos más de 28 millones de profesionales, pero ya la OMS dice que estos profesionales deben ir aumentando en un 8% hasta el 2030, aunque quizás en España no reconoce este incremento, a pesar de los 186.000. Pero es verdad que estamos a la cola en Europa en cuanto al ratio médico-enfermera, con 1,5. Realmente esta foto nos define muy bien, porque es Florence Nightingale, que es la imagen de la enfermería moderna, y ya marcó las pautas que ahora tanto se habla de la higiene de manos, de la ventilación, de la aireación de los espacios. Parece algo novedoso, algo que se ha inculcado ahora con la pandemia. Pues no, ya a mediados del siglo XIX, Florence Nightingale en sus notas de enfermería describía todos esos procesos y ya hablaba de qué es lo que tenía que hacer una enfermera, qué campos tenía que abordar una enfermera. Y estos eran la gestión, la docencia, la investigación y la asistencia. Y a mediados del siglo XX, a través del proceso enfermero, que delimitó la base metodológica de la disciplina enfermera,
fue la forma de que las enfermeras fueran ahondando en estos campos, convirtiéndose en un título universitario según la orden ministerial de 1977. Entonces, estas áreas que abordó la enfermería durante la primera ola, pues incluyó la gestión a través de las direcciones de enfermería, a través de los órganos directivos. Fue una reconversión de los recursos materiales, de los recursos humanos, los recursos estructurales, pero no solamente de los órganos directivos, también de las jefes de unidad, incluso de las enfermeras asistenciales. Todas ellas hicieron una gestión de todos estos recursos. Además, la docencia se vio afectada por la nueva situación. Según la ley del 2003 de ordenación de profesiones sanitarias, se debe hacer una formación continuada, una formación pregrado y posgrado y una comunicación interprofesional. La formación continuada hubo que modificarla. De tener una formación presencial, hubo que adaptarse a los nuevos tiempos y hacer una formación online. El pregrado también hubo que modificarla. Los alumnos que teníamos en los centros sanitarios tuvieron que ir a casa y desde las universidades y las facultades hubo que adaptar esa docencia y crear nuevas formas de impartirla. Y la comunicación interprofesional también estuvo afectada. Se empezó a dar docencia en cascada, docencia entre diferentes colectivos, con lo que las enfermeras siempre estuvieron en primera línea. También las enfermeras abordan la investigación, con creación de nuevos protocolos, colaboración en proyectos liderados por otros colectivos como los médicos y en proyectos de investigación propios en cuidados. Cuidados a los pacientes y cuidados a los profesionales. Y llega el grueso de nuestra labor, lo que todo el mundo conoce la enfermera, la labor asistencial. Pues este monigote fue lo que sintió la enfermería al principio de la pandemia. No sabíamos dónde mirar. Hacia un lado, hacia otro, nos faltaban manos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues lo que estaba pasando es que hubo que transformar las unidades asistenciales. Hospitales de alta cualificación se transformaron prácticamente en centros sanitarios monográficos de COVID. Hubo que hacer una redistribución de los recursos, seguimiento de pacientes crónicos, porque a pesar de tener muchos ingresados COVID, los pacientes crónicos no podían dejarse de lado y eso hubo que abordarlo. Se requirió el apoyo emocional a los pacientes dentro de la asistencia diaria. El apoyo también a los familiares. Los pacientes quedaban aislados en sus centros, en sus habitaciones, sin poder tener una visita de forma física de estos familiares. Entonces, hubo que buscar la solución para mantener ese contacto, para aliviar ese estrés emocional. Y el desempeño de otras funciones, porque la enfermería, al estar en unidades cerradas, hubo que adoptar medidas para movilización, medidas de aseo, medidas diversas que quizás no eran las competencias propias de la enfermería. Y sobre todo, sin olvidar la educación para la salud. Durante este tiempo, instituciones como los colegios profesionales de las diferentes provincias, incluso a nivel nacional, hicieron infografías que permitieron difundir el conocimiento y medidas para la prevención y la promoción de la salud, competencia propia de las enfermeras. Entonces, la enfermera realmente, ¿de qué está formada? Pues de una serie de satélites, que es la docencia, es la gestión, es la investigación y es la asistencia. Y que todo esto se resume en una palabra, y es cuidar, porque somos los encargados y los profesionales de los cuidados.
Y ahora dirán, la primera diapositiva es que no somos héroes y ahora nos pones esta. Pues esto, ni más ni menos, lo que significa es la palabra de abajo, team. Sin un equipo sanitario no somos nada. Como colectivo individual podemos hacer muchas cosas, pero realmente necesitamos de la colaboración de todos los profesionales de la salud para llevar a cabo nuestro fin último, y es la asistencia y la excelencia en lo que hacemos. Muchas gracias. Pues muy bien. Son las 4 intervenciones. Ahora voy a pedir a los ponentes que se coloquen aquí en plan tertulia y entre ustedes pueden comentar lo que les parezca, dado que han dado 4 visiones, yo creo que bien complementarias de la situación, pues discuten, dialogan, lo que quieran y enseguida podemos pasar también a transmitir preguntas del público, que alguna hemos recibido. Yo creo que no necesitan moderación, o sea que si alguien quiere comenzar a comentar algo de lo que han dicho los demás o a complementar. Que más me ha conmovido es el tema de los mayores. El tema de los mayores porque es un país muy envejecido y yo no sé, entre lo que ha comentado María José y lo que ha comentado Noel, ¿cómo habéis vivido en el hospital en directo la atención a esos mayores? ¿Habéis procurado, por ejemplo, en ese tema de la vulnerabilidad que contaba María José, que tengan comunicación con sus familias? ¿Cómo habéis cuidado esto? Pues al principio, claro, la reorganización de las unidades y de los recursos materiales y humanos, pues al principio fue complicado. Fue complicado, como os decía, el hacer unas unidades monográficas COVID. Pero después, al poco de comenzar, se vio esa necesidad emocional, ese aislamiento de los pacientes, romper su vínculo familiar, incluso de pacientes desplazados de otras provincias, en el que se metían en una habitación y solamente nos tenían a nosotros como referencia, y encima con un EPI, con su mascarilla, sus gafas, su bata. Entonces se barajaron diferentes opciones y una de ellas, que fue la que se llevó a cabo, es a través de dispositivos móviles poder realizar videoconferencias con los familiares y poder mantener ese pequeño lazo, aunque fuera a distancia, en el que pudiera aliviar esa presión emocional que tenían por un lado y por el otro. Y eso la verdad es que fue una de las apuestas y yo creo que una de las acciones más reconfortantes que vivió el personal sanitario. No sé si a modo de pregunta, pero quizás si es una pregunta ya, pues así, pero sí que me gustaría, yo creo que va sobre todo para José María, ¿se puede hacer un pequeño resumen muy comprensible por el público no especializado de los distintos tipos de test que sí que has mencionado, pero cuándo son eficaces, cuándo conviene hacerlos, para quién o para qué momento y para qué objetivo están recomendados? Porque yo creo que para la gente de la calle, o sea, oímos hablar de la PCR, de los test de antígenos, de los test rápidos, de la ELISA y de toda esta cantidad de cosas y para mí es un tema bastante confuso. Bueno, quizás de manera muy simple, la eficacia de un test, para que nos entiendan las personas que nos puedan seguir, viene definida en condiciones ideales. La eficacia es ideal. Lo importante es la eficiencia, quizás precedida por la efectividad, pero para no complicarlo, es que la aplicación del test diagnóstico sea coste útil y que se aplique en el contexto que tiene que hacerse.
¿Para qué aplicamos en medicina los test? Pues para clasificar personas. La situación epidemiológica de un virus pandémico, del que hemos ido aprendiendo poco a poco, viene a definir que básicamente lo que interesa a una enfermera, a un enfermero o a un profesional de la salud del tipo que sea es catalogar a una persona como enferma o como sana, pero también en este caso como portador o persona infectada, aunque esté asintomática o paucisintomática, y la que no lo está. A mi juicio, resumiendo, la técnica de referencia que debe catalogar a un individuo como infectado es aquella de diagnóstico directo que sea más efectiva en ese momento, ¿no? Probablemente en la comunidad ahora un test de antígeno. Para aquellos pacientes que están hospitalizados o que están sometidos a cuidados intermedios o intensivos en un hospital, es más sensible una PCR. Pero yo creo que en el momento del mundo en que nada es gratis, convendría definir que los test de diagnóstico directo, bien el antígeno o bien la PCR que identifica genoma, son los test que hay que aplicar. Los test serológicos, que son objeto de estudio más por los inmunólogos, como es Alfredo, pues yo creo que ahí lo que tratan de delimitar y clasificar es individuos que han pasado una infección de aquellos que no han tenido contacto y no la han pasado. Y en este sentido los test serológicos, a mi juicio los de diagnóstico rápido, pues son poco robustos, y lo ideal es que se hagan, como su nombre indica, en suero. Es decir, previa extracción de sangre, centrifugación de la misma, y en el suero determinar la presencia de inmunoglobulinas. Hay mucha confusión. Alfredo lo ha resumido bien, nosotros ya lo habíamos avanzado, ¿no? Las inmunoglobulinas de tipo G, la IgG, lo único que te permiten aventurar es que un individuo ha estado en contacto con el SARS-CoV-2. Yo de la SEME me olvidaría, y de la IgA, aunque es muy robusta como él ha señalado en inmunología de mucosas, tampoco tiene aplicación en nuestro medio, ¿no? Por lo tanto, los test de diagnóstico del SARS-CoV-2 de dos tipos: diagnóstico directo, detección de genoma por PCR, el gold estándar, la referencia de antígeno probablemente en la comunidad para personas que sean ambulatorias, y segundo, los test serológicos para catalogar la infección pasada. Pregunta súper concreta. ¿Estaríamos mejor si hace unos cuantos meses se hubieran hecho tests de antígenos o de los que fuera a mansalva a todo el mundo? Bueno, a lo mejor Alfredo lo dice. Corea del Sur, no la del Norte, que es otra realidad política y social. Corea del Sur hizo desde el inicio test de detección antigénica. Una de las grandes multinacionales que comercializa y vende test a nuestra comunidad autónoma, que tiene sede central en Chicago, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, los test que licencia y comercializa y los que nos llegan están producidos en Corea. Luego, el test de detección antigénica como prueba de cribado masivo fue hondamente refrendada por la comunidad internacional, y cualquiera que haya visto a Tedros Adhanom, el director general de la OMS, repetía de manera machacosa: test, no machacona. El problema es que no debemos de obviar a los oyentes que nos siguen o a los televidentes de este espacio del Museo de la Ciencia que los recursos también en diagnóstico son limitados. Yo creo que al principio, muy al principio, destaqué cómo a nosotros nos sorprendía la rapidez con la que las autoridades chinas habían declarado que tenían 44 casos de una neumonía de etiología desconocida el 5 de enero, un día antes de Reyes. 2 días después dijeron que era un coronavirus, y a los pocos días identificaron su secuencia. Y la OMS, el día 17 de enero, yo he puesto la infografía, establecía ya procedimientos de laboratorio. Luego, yo creo que el mundo, en el ámbito del diagnóstico, hay que decirlo modestamente, fue rápido. Otra cosa es cómo aplicar en salud pública las medidas de cribado. Hay que tener en cuenta, para los que simplifican, que una prueba diagnóstica, ahondando en la pregunta que me hacías antes, Inés, para que sea eficiente, debe de contemplar al menos 7 parámetros, no solo 2 como sensibilidad y especificidad, también los valores predictivos positivo y negativo, la prevalencia de la enfermedad infecciosa en un determinado grupo o comunidad. Nosotros estamos dando prevalencias del 18 y 20% en nuestra experiencia, en nuestro laboratorio, en esta semana epidemiológica, que es la 44. Quiero decir que, y hay otras características, o sea, probabilidad preprueba y posprueba. Es decir, no es tan sencillo
el utilizar con criterios una prueba diagnóstica, ¿no? Lo que sí debía de ser, yo creo que asequible y equitativo para la población como la española, que nos pueda ver, es el aplicar de manera intensa test de diagnóstico asequible para catalogar a las personas. La pandemia se controlará no por la disposición de técnicas de diagnóstico, eso ayuda. Lo que controla la pandemia, como muy bien se ha señalado aquí, y yo creo que los tres contertulios son conscientes de ello, tanto María José como Noel como Alfredo, es porque seamos capaces de cortar la transmisión. Y eso ciertamente es difícil, porque somos seres humanos, nos relacionamos y el virus está muy adaptado. Yo no lo he dicho, pero sale en los medios de comunicación a diario que si hay una mutación o dos, un virus ARN como este, de una magnitud tan grande en su genoma, hace muy pocas mutaciones, que las hace por azar. La mayor parte de ellas no tienen consecuencias patogénicas, o sea, en daño para el ser humano. Se utiliza con demasiada frivolidad la palabra virulencia. El virus no es más o menos virulento ahora, el virus es el mismo, está adaptado a la especie y le va bien en ella. Por lo tanto, es un virus pandémico y hará la derrota que tenga que hacer desde el punto de vista virológico, y con esto concluyo, mientras no tenga que elegir otra especie. Y en la nuestra está muy a gusto. Volviendo al inicio de la pregunta, que era el test, porque yo creo que aquí no se deben dejar dudas. Como bien ha dicho Pepe, se secuencia el 17 de enero, o en torno a la primera quincena de enero del virus. Era imposible que en España en marzo fabricáramos test diagnósticos. Era imposible incluso que China, que era el principal fabricante de este tipo de test, tuviera número suficiente de test para distribuir a todo el mundo. O sea, cuando en aquellos momentos y había un hervor social de no tenemos equipos de protección para los sanitarios, no tenemos suficientes test diagnósticos, eso era cierto, pero no era menos cierto que había un mercado negro pegándose por las unidades primeras que había, que disparató los precios probablemente a todos los niveles. No sé si algún día sabremos lo que nos costó aquellos primeros EPIs y aquellos primeros test diagnósticos yo recuerdo los primeros que llegaron de anticuerpos rápidos, que eso no tenía una sensibilidad ni del 55%, o sea, era una cosa tremenda. No sabemos cuánto se habrá pagado por aquello porque era lo poco que había. Entonces, yo creo que ha habido una respuesta que se ha ido adaptando a la disponibilidad, y España, en este sentido, ha tenido menos posibilidad de reacción que países como Alemania, por ejemplo, porque Alemania tenía un tejido biotecnológico mucho más robusto y pudo adaptar parte de sus industrias de un modo muy inmediato, muy rápido, a fabricar test PCR, a fabricar EPIs. Estaban en mejor posición de salida que nosotros. Pero luego, en cuanto a control, pues llama la atención Corea, que ha sido, lo que han hecho es rastrear mucho, o sea, hacer una disección quirúrgica de cada contagio y seguir. O sea, no han hecho un cribado masivo, sino muy grande, pero del contacto. Y Taiwán, o sea, Taiwán es espectacular. ¿Sí? Taiwán, yo no sé si han tenido 500 muertos en todos estos meses y poquísimos casos, o 500 casos y un poco fallecidos. Taiwán tiene la insularidad, tiene un control de fronteras salvaje, y luego España y los países latinos, por no individualizar solo en España, tenemos menos disciplina. Somos mucho menos disciplinados, tenemos una cultura del abrazo, de la afectividad y de no creernos lo que nos dicen, que está muy bien poner en duda lo que nos dicen, pero cuando lo que nos dicen son cuestiones de vida o muerte, pues yo veo a unos alemanes, a unos asiáticos contestando de una manera mucho más disciplinada a una directriz del gobierno de lo que veo a un país latino, que bueno, pues tenemos a los de al lado, todos sabemos de todo, en Google tecleas y de inmunología sabe media España, por no decirte de epidemias. Pues yo creo que podemos empezar a transmitir preguntas que nos están llegando, si les parece. Bueno, pues dime. Y si no, yo tengo lista, ¿eh? Pues dice por aquí, la diapositiva que ha representado son contrarias a la heterogeneidad del comportamiento humano. ¿Cómo se supone que son compatibles? Pues yo empiezo por no entender la pregunta. A ver. Es la misma persona y a lo mejor se entiende mejor así. ¿Qué puede contarnos sobre los umbrales de inmunidad estimados en los modelos de Sunetra Gupta de Oxford o Gabriela Gómez? Es una cuestión muy específica. Muy técnica, muy específica. Es que, no sé. La primera pregunta me parecía muy genérica y no
no comprensible, al menos por mí, y la segunda, quizá vamos a aplazarla y luego si hay un poquito de tiempo la abordamos para que esta persona tampoco se sienta mal. A ver, aquí hay una persona que dice: he pasado el COVID en marzo, tengo muchas manchas en los brazos, me salen simplemente con rozarme con algo, es sangre retenida, ¿se sabe por qué es? ¿Y la caída de pelo total? Creo que soy... Yo la lanzo al colectivo y que puede responder. Hay manifestaciones clínicas con respecto a la COVID que son absolutamente atípicas, otras están más generalizadas. Entonces, la alopecia está descrita. ¿Sí? Está descrita, sí. Está descrita, pero claro, no hay suficientes estudios, ni evidencia científica, ni tiempo suficiente para valorar exactamente, pero está descrita, no con la misma significación que la pérdida del olfato o gusto, que es más frecuente, pero la alopecia está descrita. En cuanto se está viendo también que algunas manifestaciones clínicas tienen que ver con dermatitis atópica. Y entonces, bueno, también alude, vamos, yo lo digo porque soy médico, no porque vea enfermos ahora, pero que los fenómenos trombóticos son una complicación muy frecuente en los pacientes COVID, como sabéis los que habéis visto enfermos. En este sentido, yo creo que las alteraciones de la coagulación, la génesis de trombos, podían ser compatibles con lo que esta persona dice de sangre retenida, ¿no? Eso, sí. Habría que ver probablemente, no sé lo que opina María José y Noel, pero inspeccionar la piel, verlo, y realmente es que en una enfermedad infecciosa nueva cualquier estudio de seguimiento de cohortes puede aportar luz, porque lo que decías tú, o sea, puede haber manifestaciones que no están inicialmente descritas y que en el seguimiento de pacientes llegan a documentarse y a imputarse a la acción patogénica del virus. Eso es así. Sí, sí. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta que parece que va más dirigida a María José Castro. Dice: teniendo en cuenta lo dicho sobre el efecto tan perjudicial como acelerador o empeorador de patologías, no solo físicas, sino también emocionales y psicológicas, y por la imposibilidad de valorar la participación que esto tiene en la mortandad o en la propia vulnerabilidad ante la COVID-10 o su evolución en nuestros mayores, pregunta, ¿no parece razonable tratar de establecer como prioritario... Un momento, que es tan larga que se me va. ¿No parece razonable tratar de establecer como prioritario el contacto de nuestros mayores con sus familiares y personas de sus afectos, siempre con las máximas garantías, en lugar de restringir de forma inmediata las visitas, como se sigue haciendo a día de hoy cuando empeoran las cifras de COVID-19? ¿Es posible trasladar esta inquietud a quien tenga capacidad para plantearlo de forma seria, para que políticamente no se prohíba este contacto, tanto en residencias como en hospitales, ya que no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías que se emplean? A ver, jolín con las preguntas de hoy. Inés, sí. Yo he estado muchas veces aquí, sí, pero lo de hoy casi la pregunta ocupa tanto como la ponencia. Pues sí. A ver, como médico yo no recomendaría, hay que poner en la balanza, ¿no?, qué efectos beneficiosos obtengo y qué efectos perjudiciales obtengo. Está claro que tal y como están las cosas en estos momentos, el contacto es un elemento de transmisión en un espacio cerrado, luego tiene muchos inconvenientes para recomendarlo. Que tendremos que diseñar otro tipo de espacios donde la comunicación pueda ser virtual y participen los ancianos, y en vez de tener un salón de televisión tienen que tener un salón donde puedan tener videoconferencias, pues sí. Hoy por hoy esa cercanía no nos da seguridad, y no solo es eso, podemos beneficiar a un paciente y perjudicar a otros muchos. Y yo creo que no es una cuestión política, es una cuestión de repensar despacio el modelo, de ir diseñando las estructuras, de ir valorando las necesidades, no de poner parches. Lo entiendo por las familias y yo lo he sufrido en carne propia. Pero es exactamente igual que en un hospital cuando se restringe las visitas o los acompañantes. Otra cosa distinta es la atención sanitaria. Pero eso hay que valorarlo. ¿Qué pasa? Que puedo correr el riesgo de toda la planta se infecte porque, y esto ha pasado, recientemente ha salido un caso en los medios de comunicación, tampoco asumimos una responsabilidad. Uno, cuando va a ver un familiar a una residencia, y sería estupendo, pues como antes comentaban mis compañeros, lo que no podemos hacer hoy por hoy, porque no tenemos recursos, desde luego, ni económicos, ni materiales, ni de ningún tipo, es que todos vayan con su test.
Entonces, yo creo que hay que ponerse en situación. Es complicado, es doloroso y se han utilizado, como comenta muy bien y como ha comentado Noel, desde la asistencia sanitaria en nuestro país, la humanidad ha sido extraordinaria y exquisita, y también en las residencias de ancianos. Yo quiero decir que puede haber profesionales que estén fuera del rigor, de la ética, etcétera, como en todos los ámbitos profesionales, pero que mayoritariamente los profesionales, luego no digo la organización de las instituciones, etcétera, pero los profesionales, la mayoría han estado a la altura de las circunstancias dentro de las capacidades y los límites y los mimbres que teníamos. Si me permites, María José, yo quiero puntualizar que en los centros sanitarios se ha llevado a cabo una serie de planes de humanización. Entonces, el aislamiento de los pacientes no se ha producido de manera indiscriminada. Se han valorado las situaciones con el equipo terapéutico, con la situación social, y en circunstancias favorables se ha permitido la visita de los familiares. Cabe también decir que, claro, la visita de un familiar supone el uso de un EPI y el uso de un EPI de manera adecuada. Entonces, ese familiar hay que instruirle antes de entrar en la habitación de cómo tiene que colocarse el EPI y antes de que salga de cómo tiene que quitarlo. El problema es que el estar dentro de la habitación supone mantener todas las medidas de seguridad también. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y por eso el equipo terapéutico debe valorar muy bien lo que decía María José, ese riesgo-beneficio para el paciente y para el entorno, no solamente para el paciente. Voy a plantear otra pregunta que tenía anotada aquí, sobre la que creo que no se ha hablado y es un tema muy concreto y que creo que nos afecta a todo el mundo. Las vías de contagio más graves. Las gotículas, estas de las que hemos oído hablar tanto, que si se caen a más o menos a 1 metro, a 1 metro y pico de distancia, los aerosoles, que están ahora tan en boga, las superficies, tocar superficies, la ropa. O sea, cuando voy al supermercado y toco las manzanas que puede haber tocado antes otra persona, ¿me puedo contagiar a través del contacto con la comida fresca o con los productos que ha tocado otra persona? Digo, en el supermercado o en una tienda cualquiera. Y cuando voy a una terraza y me ponen una caña o una tapa, ¿puede venir el virus en el plato, en la copa? O sea, para mí este tema de las posibles vías de contagio me parece que sigue, al menos sin estar del todo claro. Y yo no sé si las medidas que yo he implementado en mi vida y en mi casa y que me están complicando la vida tantísimo son las correctas o estoy haciendo el tonto, porque veo que no están generalizadas del todo. No sé si hay sobre esto un conocimiento bien asentado y unas ideas claras. Bueno, yo creo que aquí el virólogo sabe más, pero hasta donde yo puedo llegar es que hay evidencias de algunas de las vías y de otras son más bien suposiciones. Y se han hecho, por ejemplo, en los contactos, se han hecho estudios en los que se distribuye un material equivalente y se mira cómo se mueve y es espectacular. Ahora que yo tenga que ponerme a limpiar uno por uno todos los envases de la compra, yo lo creo exagerado. No lo sé si Pepe estará de acuerdo. Yo creo que hay que tener una higiene sin caer en la hipocondria. Y sé que es difícil esto, pero vamos, que la gripe hemos convivido con ella no sé cuántos años y las vías de transmisión no son muy distintas y no hemos llegado a este nivel de hipocondria. Entonces, en los aerosoles, la OMS no se acaba de decidir a darle una vía de transmisión cuando parece ser que hay evidencia acumulada sobre ello. Pero eso nos llevaría a que tenemos que hacer todas las actividades o al aire libre o en lugares que estén absolutamente ventilados. Bueno, pues quizá nos falta a veces anticiparnos, porque si hay la más mínima duda de que esto puede ser así, anticipémonos. Yo creo que esa es la que está, digamos, de las tres. Las gotículas está clarísima, el contacto está claro, pero no se han evidenciado muchísimos contagios por contactos, más bien por la proximidad. Y la tercera, que a lo mejor nos dice Pepe algo más que yo no sepa, los aerosoles, es la que está más en discusión en este momento. Y igual no hemos hecho
no hemos puesto en marcha todas las caminos de toda la prevención posible al respecto. Yo estoy esencialmente de acuerdo con lo que dice Alfredo, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar sobre que la transmisión es un peaje a vivir y a convivir, que la proximidad tiene un riesgo, que es un virus esencialmente de transmisión respiratoria, pero al loro. Creo que yo en una de las diapositivas puse que se aísla en heces y en otros emuntorios naturales, ¿no? Es un virus del que hemos aprendido que hace viremia. Hay un grupo muy prestigioso en nuestro hospital que lo estudia y enfermos graves el virus difunde por la sangre y se puede cuantificar por PCR digital y por las convencionales. El grupo de Jesús Bermejo yo creo que lo ha aportado, ¿no? Y luego, quizás hay una cosa que ha dicho antes María José que me ha gustado mucho de cara a la seguridad, y es que la población debe de tener la idea meridiana de que un test negativo hoy no excluye que no sea positivo mañana. Hay una falsa, al hilo de tu pregunta, Inés, sobre la eficacia de los test diagnósticos, hay una falsa sensación a conferir a que, yo lo oigo en comentarios, no lo hablaba con Alfredo cuando veníamos, pero casi, ¿no? Las personas se hacen un test, es negativo y realmente dejan de adoptar las protecciones o dejan de estar confinadas, eso es muy importante. Y luego antes dijo Alfredo un mensaje que también me gustaría que permaneciera. España como país debiera luchar para tener biotecnológicas que en el campo del diagnóstico biomédico sean potentes. Adolecemos de masa en este sentido, masa crítica, y debiéramos de tenerla, porque nos va la vida en ello, ¿no? No digo ya en la producción de vacunas, que es evidente. Yo recuerdo siempre a mis maestros desde hace 40 años abogar por esto, plantas de producción de vacunas, por ejemplo, en gripe, y por supuesto en test de diagnóstico. Sabéis que cuando hemos vivido la carestía, Alfredo lo ha ilustrado muy bien, y como el mercado occidental estaba en manos de China, yo recuerdo nuestra primera PCR que la montamos a finales del mes de febrero, con aquella situación de los ingenieros iraníes que vinieron al Parque Tecnológico de Boecillo, pues era de Sillín, son comerciantes orientales los que la comercializaban. Hoy en día tenemos técnicas de 3 dianas, ¿no? De polimerasa, de N y de E, y van bien, pero España debería hacer ahí un esfuerzo. La transmisión, yo, si tuviera que dar un titular, sería el peaje a la proximidad. Entonces no hay que obsesionarse, como ha dicho muy bien Alfredo, pero hay que saber, y hay estudios pioneros y publicados en revistas de mucho prestigio y con revisión por pares, que el virus, aunque habíamos contado siempre en medicina que los virus envueltos y esteroides son más sensibles a la acción de los agentes externos, sabemos que es así. Yo esta mañana escuchaba unas declaraciones del profesor Enjuanes, ¿no? Ahondando sobre la humedad, la temperatura, en fin, las radiaciones ultravioletas como factores que a veces favorecen o dificultan la transmisión de enfermedades víricas y de coronavirus en concreto. No habría que relajar la prudencia en las relaciones interpersonales, esto que Alfredo ha definido como el carácter nuestro tan latino y que favorece tanto la transmisión. Probablemente en eso, en el comportamiento humano, más que en la virulencia del virus, es en lo que nos va el juego. El virus es estable. Incluso, y perdóname que te interrumpa, porque no se me va la idea al final, en las personas que ya tienen ese IgG, que se cree que tienen ese pasaporte inmunitario patente de corso, es muy probable que ese IgG a ellos les proteja, pero son vehículos de transmisión. O sea, si yo toco a una persona infectada, por mucho IgG que yo tenga, en mi piel lo tengo y puedo pasárselo a otra. O sea, que cuidado con las personas que tienen IgG, que ya se piensan que están libres. Y contestando a la primera pregunta de Gupta, Gupta es una epidemióloga de origen indio que está afincada en Reino Unido y que ha puesto un poco en tela de juicio el tema de estos confinamientos masivos, pero atendiendo a que no es igualitario, no toda la población lo puede hacer. O sea, ¿qué puede hacer? En España se ha podido hacer de modo intenso, en Europa Occidental, pero en India, lógicamente, no se puede hacer un confinamiento masivo de la población porque no tienen otros elementos, no se pueden confinar. Entonces yo lanzaría una pregunta también un poco en relación con lo que ha dicho María José y antes el profesor Eiros, en cómo controlamos esto. Tenemos que controlarlo nosotros, el contagio, porque si no nos vemos abocados a que yo entro al Museo de la Ciencia y me hacéis un test rápido de antígeno para ver si lo tengo. Salgo, me voy al supermercado y me hacen un test rápido de antígeno para ver si lo tengo. Yo no quiero vivir así. Yo creo que no es sostenible vivir así, en que hacer todas las actividades sociales vayan porque me hagan un test rápido de antígeno y me permitan o no me permitan entrar. No lo hemos hecho así. Pensemos en el VIH. El VIH es una pandemia olvidada, que tiene muchas diferencias en sus formas de contagio, pero muchas similitudes. Y se pudo controlar
Porque se puso el remedio físico, el preservativo. El remedio físico. O sea, se sabían de las enfermedades de transmisión sexual mucho antes, pero yo creo que hubo un antes y un después a nivel mundial para controlar esa transmisión. Y bueno, pues quedémonos con ese aprendizaje y aprendamos a vivir con este virus, que seguro que sabremos hacerlo. No intentando pensar que es una distopia y que pasado mañana voy a hacer lo mismo que hacía hace 8 meses. No. Hay que empezar a vivir de momento y comportándonos de alguna otra manera para convivir con el virus. Hay que abrazar de la manera que sea posible ese virus para seguir viviendo de la mejor manera posible entre todos. Yo quería añadir que lo único que sabemos hoy, y aún así nos cuesta mucho explicárselo a los pacientes, es que la mascarilla es importante. El problema, y esto te lo lanzo porque una de las cosas que me dice, no ahora, pero sí, por ejemplo, en septiembre, pues yo acabo de venir de vacaciones y en Portugal nadie llevaba mascarilla porque no era obligatoria. Yo creo que esa sí que es una barrera junto con el distanciamiento, que tenemos que aprender a convivir con esto. Y luego, si pues me contestas a la pregunta que le dirías al paciente, que tenemos que aprender a convivir con ello, que no podemos parar totalmente y que se impone un cambio. Esto es igual que cuando ha habido una revolución industrial, etcétera, que es a costa de un bicho enano miserable, pero es así, es así. Y a lo mejor impide que nos sigamos relacionando como nos relacionábamos y impide nuestro contacto físico tal y como le entendíamos, pero a lo mejor tenemos otro contacto más importante del alma o del corazón que no es el físico y ese se favorece. No lo sabemos. Han pasado muy poco tiempo, la ciencia no se escribe de un día para otro, sabremos muchas cosas pues cuando pasen muchos años, y de momento lo único que tenemos para combatirlo son las dos medidas que parece que surten efecto y que está claro que lo surten. Y también no olvidarnos que es que lo de los test rápidos no sirve y que yo he hablado de vulnerabilidad en un grupo de población, pero elementos transmisores somos todos. Los test rápidos serológicos, cuidado. Sí, serológicos. El término de test rápido hay que utilizarlo con cierta propiedad porque... Sí, decir, tiene razón, el matiz es importante. Sin ánimo de matizar con corrección. Pero es importante el matiz. Sí, yo estoy de acuerdo, es muy importante la reflexión que estableces. Los anticuerpos es para ver si hemos estado en contacto con el virus y que no le quede a nadie duda, pero sean rápidos. Tú lo has explicado, pero la parte de anticuerpos que te toca por inmunología, yo me ha gustado cómo lo has contado, son anticuerpos neutralizantes. ¿Neutralizantes de qué? De la acción citopática de un virus. Eso exige crecer un virus en el laboratorio y añadir anticuerpos para bloquear el efecto citopático, la unión al receptor, al correceptor, la penetración, el daño celular. Creo que eso es muy importante. Pero la población que no se escucha probablemente interpreta que cuando le hacen un test serológico, por eso le decía a María José, en sangre, si tiene anticuerpos ya está protegida. No. Ya lo ha señalado muy bien Alfredo, eso sí que lo ha contado, de que hay estudios que hablan de la persistencia de anticuerpos durante un tiempo, pero que se declinan con el tiempo. Por cierto, las cifras que informan los que analizan anticuerpos no dejan de ser una no cuantificación de anticuerpos, sino una cifra que marca la relativa absorbancia de un test con respecto a un umbral. Es como cualificar el sí o el no. Lo importante es saber que uno tiene anticuerpos o que no los tiene, positivo o negativo. Me han preguntado si había que superar el 16. Claro. Decía, Dios bendito. Exacto. Son unidades arbitrarias. Eso es. Entonces se refiere a la cantidad de anticuerpos que tiene una persona con un color de referencia. Salvo que se titularan los sueros, que es algo clásico, que sabemos hacer los muy mayores como yo, y es hacer diluciones progresivas de suero en un laboratorio y titular, que en enfermedades víricas nos ha dado siempre muy bien resultado, aquello que explicábamos de la seroconversión, es decir, de que una persona que hoy, 3 de noviembre, tiene un título determinado frente a SARS-CoV-2 y el día 18 de noviembre tiene un título superior porque hemos diluido el suero. En fin, son maneras de aproximarse al diagnóstico serológico a través del suero, que es lo robusto, no a través, como decía muy bien la profesora Cao, de test de diagnóstico rápido, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, yo quería preguntar una cosa a Noel, si se puede. Volviendo a la mascarilla, y gracias por la lanzadera, yo creo que tampoco fueron obligatorias al principio porque había un desabastecimiento. No creo que aquí... Lo que pasa es que lo que no entiendo es por qué no se reconoce esto por las organizaciones sanitarias correspondientes transnacionales que digan,
porque eso ha generado mucho conflicto. Entonces antes no había que usarlo y así, bueno, hemos ido aprendiendo, también es cierto. Hemos ido aprendiendo vías de transmisión, pero yo creo que la mascarilla no se podía plantear como obligatoria porque la gente se hubiera matado por las mascarillas en las farmacias. No había. La mascarilla tiene doble finalidad. Una es que esas gotículas, que es lo que está identificado como principal vía de contagio, las retengo, no al 100%, pero con un porcentaje de filtración muy elevado, con lo cual ya no voy a contaminar en mi entorno de una manera tan fuerte. Pero la otra que se ha descubierto o se ha hipotetizado más recientemente es la protección mía. O sea, la mascarilla está bien porque yo protejo a los demás al llevarla puesta. Pero ¿y la protección mía? La protección mía es que me van a filtrar un 75, un 80, un 90%, un porcentaje muy alto de lo que yo aspiro. Eso va a significar que si hay virus en la sala, voy a aspirar mucho menos porque se va a retener mucho en la mascarilla. Y a esto se ha comparado con una actividad que se hizo pues en los siglos XIV-XV en Oriente Próximo, los otomanos, el Imperio Otomano y los chinos, que era la llamada variolización, que era inocular a personas con viruela. Se cogía a un paciente de los últimos días ya de la viruela y la pus se dejaba secar y esto se insuflaba por la nariz y con esto se protegía. Era el rudimento sin ninguna evidencia científica de la vacunación. Y esto luego se trajo a Europa por una lady inglesa, Lady Montagu, que era mujer del emperador, del embajador británico en Constantinopla. Y entonces, bueno, pues se vino y poco después ya Jenner pone en marcha el primer ensayo científico de vacunación. Entonces, todo esto previo se ha comparado en que al respirar a través de la mascarilla estamos respirando una cantidad de virus muy disminuida y se está dándole un efecto variolizador, es decir, que potencia el sistema inmunitario sin que probablemente ni te enteres si pasemos una infección muy subclínica y sean muchos de estos asintomáticos el motivo del uso de la mascarilla. Pero no será con cualquier tipo de mascarilla. Es decir, si yo he entendido algo, pues una higiénica o una quirúrgica protege de mí hacia el exterior, con distinto nivel de protección, y solo las FFP2 o otras modalidades de mascarilla protegen en ambas direcciones. Eso has entendido y ya bien, aprovecho pero para hablar de la variolización no tiene que ver con eso. Lo de la es otro que acabas de explicar, no tiene que ver con esto. Yo respiro y algo me quita la tela. Algo me quita la tela si es homologada y algo me quita el papel de la quirúrgica y por supuesto algo me quita la FFP2. Y lo que me entra, que es un virus muy reducido en dosis, significa que puede variolizarme, es decir, producir una mínima respuesta inmunitaria. Es una hipótesis propuesta por científicos de Harvard, pero no deja de ser una hipótesis que hay que contrastar. Vale, pero digo, hablemos de mascarillas, por favor, porque ese es otro temazo, por lo menos de la vida normal. O sea, no hay manera de saber cuánto dura una mascarilla. Yo todavía no he encontrado un sitio donde de verdad me digan que hay que ponerla un turno de trabajo. ¿Un turno de trabajo de cuánto? ¿De 4 horas? ¿De 8? ¿De 10? ¿De 12? Una quirúrgica, a mí me han llegado a decir en una farmacia, No, la higiénica, esa solo 4 horas. La quirúrgica, 48. Y ya la FFP2 yo creo que te la puedes dejar puesta ya y vives con ella, o sea, según el mismo criterio. De verdad, el nivel de confusión es enorme. El tema ese de soplar a través de la mascarilla, el mechero, ¿eso sirve? ¿No sirve? Porfa, alguien que nos aclare las cosas. Yo no quería acaparar la conversación, a lo mejor de esto sabéis más los de enfermería. Lo del test del mechero no vale para nada. Unas normas que me parecen bastante sencillas. Las homologadas de tela, si son homologadas UNEN ISO 0065, 4 horas, 10 lavados. Punto. Eso es lo que tiene la homologación. Más de 10 lavados van a retener un poquito, pero no van a llegar ya a lo que está homologado inicialmente, ¿vale? La quirúrgica, 4 horas. Y que son las que llevan ellos. Sí. Cada 4 horas habría que cambiarla. Yo no sé la que llevo, no lo pregunto. Esa es la quirúrgica, cada 4 horas habría que cambiarla. Sí. Y las FFP2 depende del fabricante. Es la del quirófano. Pero muchas de ellas son de 8 horas, de lo que es una jornada laboral, como decías. Otras creo que se pueden utilizar más de un día, pero eso ya vosotros sabéis. Creo que depende del fabricante. Depende del fabricante, las características técnicas se testean y depende del grado de filtración, del material. Y bueno, nosotros en el centro sanitario suele ser el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, junto con la Unidad de Medicina Preventiva, quien lleva
a cabo pues esta comprobación de la homologación y de los tiempos de uso de cada tipo de mascarilla. Hay reglamentos, incluso hay normativa europea del Parlamento y tal, pero lo ha dicho antes muy bien Alfredo. Cuando se inició había desabastecimiento, todo vale, ¿no? Yo quería preguntarte, Noel, bueno, María José, pero creo que no sé si ¿estás en la asistencia, María José? No, yo no estoy Noel, en el hospital. Ya, si habíais hecho estudios en pacientes sobre la percepción de las necesidades en relación a lo que ella señalaba de soledad. ¿Tenéis algún estudio hecho, alguna encuesta, digamos, de calidad o de asistencia en los que habéis dado el alta, lógicamente, y se han ido para que os expresen o os manifiesten, en fin, cómo se habían sentido? Porque a mí, que he estado enfermo, me lo preguntan a veces en entrevistas y ¿de qué te sirvió la experiencia, el estar aislado y tal? No sé si hay estudios hechos. En nuestro centro, en la primera ola no, sobre todo por un motivo, y es por la edad de los pacientes y la mayoría de ellos llegaban a tener síndromes confusionales agudos durante el ingreso. Entonces no eran pacientes, digamos, asequibles para luego realizar una encuesta. Ahora, en esta nueva etapa, donde los pacientes son más jóvenes, se podría considerar. Pero sí que es verdad que sobre todo lo que se ha planteado son estudios a nivel del personal. El personal en cuanto a impacto emocional. Sí, eso sí. Para ver... No, yo digo de los pacientes. Sí, no, de los pacientes no. Sería una línea bonita, ¿no? Quizás en el ámbito de los cuidados, de lo que es más competencia de vuestra profesión, saber, porque hay mucho tipo de necesidades que una persona te puede exponer y la propia vivencia, ¿no?, de aislamiento, como muy bien habéis contado, con personas que te atienden durante un tiempo determinado, y ahí los profesionales de enfermería tenéis mucho que decir, porque sois los que más tiempo pasáis con los enfermos, ¿no?, y los técnicos de... Nosotros en nuestro centro, la unidad de salud mental puso a disposición un psicólogo clínico también para el abordaje de estos pacientes y el seguimiento, pero no se ha llegado a hacer un estudio como tal. A mí siempre me sorprendió que al capellán no le dejaban entrar. Yo soy creyente y cuando estás mal y ves próximo el final de la vida, incluso los que somos muy pecadores, ¿no?, pues nos interesaría a veces, no sé, lo digo en el coloquio y en la cercanía que me da estar con vosotros, ¿no? Sí, quiero decir que a veces, bueno, pues con alguno lo he comentado, con algún sacerdote joven, ¿no?, o sanos. Nosotros nos falleció un capellán en el río Ortega, nosotros. Y ahora mismo también tenemos, en fin... Nosotros sí, siempre que lo solicitaba el paciente o los familiares... ¿Entraban los capellanes? Sí. Ah, bien. También le instruíamos sobre el uso Sí, había que formarle, no lo sabía. Exacto, bien, bien. Era ese área de la bueno, pero que docencia podría valer para cualquier confesión religiosa, ¿entendéis? O una necesidad, o lo que has dicho tú del apoyo del psicólogo clínico, que es importante, ¿no? Gracias, muchas gracias. Una cosa, son las 9 menos 20. Yo creo que... como máximo 10 minutos más. Entonces tenemos aquí algunas preguntas, pero vamos a ver si puedo hacer una pregunta muy concreta y una respuesta muy rápida. ¿Sí? ¿Puede ser? La vacuna de la gripe, creo que preguntan, ¿inmuniza o sirve de algo contra la COVID? La vacuna de la gripe, como su nombre indica, protege frente a la gripe. Y en la medida que a una persona que pueda tener riesgo de sufrir dos enfermedades, como es infección por COVID y gripe, le minimizas la posibilidad de sufrir una, es beneficiosa. Es beneficiosa, sí, pero cada una protege de lo suyo. Sí, lo que pasa es que hay de nuevo hipótesis, porque hay epítopos cruzados que son parecidos y que puede crear en la efervescencia de la respuesta inmunitaria lo que se llama la inmunidad entrenada, que no es de la inmunidad específica, sino de la inmunidad natural. Es decir, podría tener un efecto sobre respuesta innata, sí. De hecho, esto se basa, por ejemplo, en el tema de los niños, que los niños no han tenido ni una COVID muy severa ni mucha COVID, y es porque los niños son los transmisores fundamentales de la gripe. Y al estar, insisto, son hipótesis, al estar pasando la gripe, pues esa efervescencia inmunitaria natural pues les podría ayudar frente a la COVID. Es una hipótesis. Si hubiera cohortes de niños vacunadas, que en España no hay cultura de vacunar niños, sería una gran línea de trabajo. Sí.
Vale, otra pregunta también bastante concreta. ¿Se sabe por qué unas personas son asintomáticas y otras enferman gravemente? Ojalá. Se intuye que es que no solamente hay un agente infeccioso, sino la condición de las células que cada uno y cada una tenemos. Y en ese sentido, el objeto de ataque de un virus, para que se nos entienda, es una célula. Del receptor de la célula y de los correceptores depende la viabilidad de la infección en un determinado huésped, en este caso el ser humano. Ya. Y añado otra cuestión inmunitaria, yo partiendo para casa, aparte de esto que ha dicho el profesor Eiros, que es genética, Sí. hay diferencias genéticas, hay uno de los, y esto lo sabes tú mejor que yo, hay uno de los virus de los catarros estacionales, que es un coronavirus. Y ahí sí que se ha demostrado inmunidad cruzada celular, es decir, personas que han pasado ese catarro tienen en su circulación, en su sangre, células que pueden ayudar frente al coronavirus. Estos se han aislado. Si barremos para casa, barremos del todo. Hay 4 coronavirus estacionales, no Pues uno, venga. 4. Yo los he notado ahí muy rápidamente y todos ellos hacen lo que dice Alfredo muy bien. Es decir, pueden hacer una protección heterotípica frente al SARS-CoV-2. Y eso explicaría parte los asintomáticos. ¿El grupo sanguíneo es un factor a tener en cuenta? Bueno, hubo literatura al principio, hay ¿no? literatura y algunas se contradicen. Esto pasa también en ciencia. La gente piensa que hoy decimos A y mañana B porque nos lo estamos inventando, ¿no? Se van acumulando las evidencias. Hay alguna literatura de que el grupo 0 puede proteger, si yo no me equivoco, y otros grupos hacen el A, si no me equivoco, porque no lo tengo ahora mismo fresco, puede hacer una evolución más severa, pero que nadie piense que por ser 0 no lo va a pillar o que si es una A, no. Son evidencias todavía muy preliminares, yo no lo daría por sentado. Pero volvemos a lo mismo, es decir, es lo que hemos comentado hace 3 respuestas. El ser humano hereda un sistema de identificación de leucocitos que se llama HLA, que es lo que se tipa en los trasplantes. Y eso lo hereda genéticamente de su madre y de su padre biológicos. Y en este sentido la susceptibilidad viene determinada por la herencia. Vale. Aquí hay una pregunta un poco, quizá compleja. La leo tal cual, a ver si... Dice, soy médico. En abril, clínicamente COVID. Síntomas de elevado, marcadores inflamatorios con PCR negativa, controles de PCR y anticuerpos negativa, 45 días después PCR positiva, asintomático con AC negativos, 19 días después PCR negativa, un mes después PCR positiva, asintomático, actualmente aislamiento. ¿Cómo es posible? Falso positivo, falso negativo. Si anticuerpos nuevamente negativos, ¿qué hacer? ¿Esto es una situación real? O sea, bueno, se entiende que la persona la cuenta y es real. Claro, es el caso que cuenta este colega. Sí. Caso clínico. Bueno, lo que hay que saber es, yo le diría a nuestro colega, primero, el resultado de una PCR lo único que traduce es que existe material genético, no se asimila a viabilidad, salvo en estadios iniciales de la infección o muy próximos al debut clínico y con lo que está muy de moda ahora, que es ver los ciclos de amplificación muy precoces. 2. Influye, como siempre en microbiología, la variabilidad en la toma de la muestra. Yo estoy convencido, y esto es así, lo estaremos los 4, en que puede haber falsos negativos si la toma no es correcta. Y 3, los falsos positivos también existen. Nosotros cuando recibimos, no es por señalar a nadie, cantidades ingentes de tubos o de transporte para virus que vienen arremolinados literalmente, pueden inducir una contaminación cruzada entre muestras. Es decir, una persona que sea negativa puede dar positiva en un laboratorio si los cuidados en la obtención, en la toma y en el procesamiento no se extreman. Por eso la PCR, que ahora me parece que antes lo decía María José Alfredo, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo, hay expertos en inmunología, bueno, en todos los ámbitos de la vida científica del SARS. Lo que hay que saber es que es una técnica tremendamente sensible y que hay que cuidar, y que las posibilidades de contaminación también existen, ¿no? Yo lo que eres... Y sí. que aunque haya pasado la infección puede no tener anticuerpos, Por supuesto. pues por lo que hemos dicho, porque los anticuerpos que se le estén mirando no son todos, porque hay personas que no les quedan anticuerpos circulantes pero tienen células de memoria que no se puede asumir mirarlo a toda la población, y porque desgraciadamente esa genética que nos hace distintos hace que algunas personas
se puedan reinfectar. Y porque las categorías clínicas de un paciente, el caso de él lo describe muy bien, puede ser una persona asintomática, paucisintomática, con sintomatología leve que se maneja en la comunidad, con sintomatología que motiva ingreso hospitalario, que subsidiario de UBI. Esas 5 situaciones clínicas inducen respuestas diferentes de anticuerpos. Se sabe que aquellos que han estado hospitalizados y asistidos en UBI inducen más respuesta de anticuerpos. Estamos viviendo una retransmisión en vivo de una pandemia como nunca jamás en la historia de la ciencia y de la medicina. Y esto hace que se pongan sobre la mesa todas las excepciones a la vez que la generalidad. Entonces, me creo todas las situaciones porque son compatibles. Mira, una pregunta, dice, aquí en Valladolid a los universitarios que tienen prácticas con pacientes reales, pues de medicina, de logopedia, etcétera, se les hace una PCR previa al inicio de las mismas, pero solo una. ¿Es así? ¿No resulta útil solo para el primer día, por lo dicho, por lo que se ha comentado sobre la validez de la prueba? Sí, solo se les hace una. Es lo que marcó la Consejería de Sanidad y el acuerdo que hay UBA-SACIL, y por lo tanto nosotros nos limitamos a cumplir la norma que el convenio UBA-SACIL ha establecido. La Consejería exigió que para que los estudiantes fueran a hacer prácticas tenían que tener una PCR previa y nada más. Pero vamos, es lo mismo que pasa con el personal sanitario. Claro. Igual que eso. eso. Es que igual, o sea, no es ninguna excepción. Es que es lo que se hace. hace. Al sanitario se le hace una PCR si se va de vacaciones más de 15 días antes de incorporarse, se le hace. Y hoy es negativa, pero vete a saber si dentro de 48 horas... Es que, como se comentaba, la PCR es simplemente para el momento en que se realiza. Nadie dice que al día siguiente se haya producido el contagio. Claro. Como si me hago una PCR hoy, entonces, es muy me tarde. Contagio y me monto en el avión. Ya. Me gustaría pedirles una ronda, pero muy rápida. Yo digo pregunta y nada más me dicen sí, no, sí, no, sí, no. Sin entrar en nada. Estas son mías, ¿eh? ¿Cerramos parques? Parques al aire libre. No nos compete a nosotros. Nosotros somos gente que hacemos diagnóstico y etiología. Pido opinión. Pero vamos a ver, yo te respondo, Inés, no se puede poner puertas al campo. No. ¿Cómo vas a cerrar los parques? No. Es obvio. ¿Cómo vas a cerrar los Perfecto. parques? Cerramos colegios, institutos, universidades, centros docentes, centros de enseñanza. Lo que tenemos que hacer es educación sanitaria. Educar. Una pandemia se combate con educación sanitaria. Otra pregunta. Vale. ¿Cerramos la hostelería? Ya la han cerrado. Yo creo que habría que cerrar las fiestas en las casas antes que la hostelería, porque la hostelería lo han hecho muy bien los hosteleros y tienen las medidas para estar dentro. Entonces, yo creo que en una casa tenemos la falsa sensación de que como estamos con amigos y con familiares, estamos protegidos. Y en cuanto pasamos del primer vino, nos quitamos la mascarilla y se acabó. ¿Los centros deportivos? Y hay que mantener, al hilo de esto, el tejido productivo. O sea, en una pandemia, no lo decimos nosotros, lo dijo el decano de guerra de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, en Estados Unidos, en el año 18. Las personas se morían no por la gripe del 18, sino porque no les asistían sus vecinos. O sea, hay una situación peor que se puede generar en una sociedad, y esto deberíamos de cuidarlo, y probablemente aquí el ámbito de la enfermería y de los cuidados tenga mucho que decir, como el ámbito de la psicología y de la psiquiatría, que es el miedo generalizado a una situación que vivimos como colectivo. Y desde luego parar el tejido productivo es crítico porque nos podemos morir de hambre. ¿Cerramos los centros deportivos, particularmente las piscinas llenas de agua clorada? Por ejemplo, yo qué sé. Los centros deportivos al aire libre, desde luego, no. Las piscinas con agua clorada tampoco sería necesario. Pero incluso si son interiores. El problema sería los sitios que no están ventilados. Si el asunto en los sitios cerrados es la ventilación. Tenemos un país que tenemos la calefacción puesta y las ventanas cerradas ahora en invierno. Y hay que romper esa idea. Hay que romper eso. Los cines, los teatros, los conciertos, las conferencias, los planetarios, que son en un lugar cerrado. No, hay que controlar y si hay que poner filtros hay que SEPA. ventilar, hay que renovar el aire. No solo eso, tiene que haber filtros SEPA, tienen que tener unas condiciones y desde luego lo que tienen que tener es un aforo reducido, es evidente. Pero las tasas de contagio en un cine no son precisamente ni alarmantes ni llamativas. Digo, cine, teatro, similar. Y lo siento por terminar barriendo para casa, pero yo he planteado antes el tema de las vías de contagio, porque somos un museo de ciencia interactivo, donde todo se toca o se tocaba.
Y sin embargo, la normativa publicada es absolutamente confusa y ambigua, no deja nada claro, te deja todo ahí al arbitrio de cuál es el protocolo que tú estableces y cómo se cumple, y estamos asistiendo pues a una discrepancia en los distintos museos de ciencia interactivos de España increíble, que nadie entiende, que no entendemos quienes estamos aquí y no sabemos qué hacer. Pues hay una cosa muy elemental que lo dijo antes María José hablando de las mascarillas, Noel la ha refrendado y Alfredo también, pero que al lado de las mascarillas la mano de manos frecuente. Nosotros llevamos aquí ya 1 hora, casi 2, y lo que tendríamos que hacer al salir es lavarnos las manos. O sea, la pregunta de la noche, cuando uno hace balance del día, es ¿cuántas veces me lavo las manos? ¿Os acordáis de la gripe A? Vivimos la experiencia, porque ya vimos una pandemia de gripe, fue mucho más suave y mediáticamente mejor, vamos, de otro calibre, ¿no? Gripe A, por cierto, allí solo se administró 1 de cada 3 vacunas monovalentes que se compraron. Esperemos que ahora que tanta énfasis se pone en la vacuna, aunque es del ámbito de los inmunólogos de Alfredo, ¿no?, pues realmente esto sería otro campo para estudiar, ¿no?, la aceptación de las vacunas y el mundo de la vacunología, pero desde luego lavado de manos. Sí, yo creo que además en el museo sí es muy táctil, aparte de que las personas se laven la mano después de tocar la atracción correspondiente o el aprendizaje correspondiente, esa maqueta, ese modelo se puede limpiar, y de hecho yo sugerí que para las aulas, si un grupo de niños usaban unos tentes o unos, bueno, pues que ellos mismos aprendieran al acabar a limpiarlo. Pero esto en un funcionamiento normal es inviable. O sea, de verdad, ahora lo hablamos, bueno, si no, porque ahora... pero sí que para sumar cosas que hemos dicho sueltas, hay que conservar 4 elementos clave críticos para detener los contagios, que son la higiene de manos, que ha salido ahora al final, por supuesto, el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal, y el cuarto que se ha incorporado, y no nos olvidemos, la ventilación adecuada de los interiores. Yo creo que esas 4 medidas en ese momento es la mejor vacuna y el mejor fármaco que tenemos para controlar la infección y no el boom de los test diagnósticos. Pues me parece un resumen muy claro. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a las personas que nos han ayudado a la transmisión. Sentimos mucho no poder contestar otras preguntas que han llegado, quizá algunas demasiado personales o demasiado amplias planteadas o algunas demasiado técnicas. Bueno, no pretendíamos que todo quedara respondido, pero esperamos haber arrojado un poquito de luz, de verdad, en la situación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.